Muy bien, vamos a cambiar completamente de información, Denise. Vamos a hablar un poco de economía. Economía sobre todo de la provincia del Chaco, porque nuestra provincia de a poco, obviamente con muchos esfuerzos, está tratando de reacomodar el curso, ¿no? De tratar de encarar el barco hacia proa y hacia el norte, ¿no? Con respecto a lo que son los recursos económicos de la provincia, ¿no? Exactamente, y es por ello que vamos a dialogar con Alejandro Pegoraro, nuestro analista político y también de la agencia Politicom. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, Ale. ¿Qué tal, Denise, Marco? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, el dato económico del día tiene que ver con algo que ya estábamos anticipando, por lo menos la última semana, porque veíamos los movimientos diarios, y tiene que ver otra vez la cuestión de la coparticipación de recursos de impuestos federales a las provincias. La diferencia que tenemos hoy respecto a las anteriores veces que hemos hablado de este tema es que finalmente, después de un largo periodo, podemos dar una noticia positiva en relación a la distribución de recursos a las provincias, entre ellas la provincia del Chaco y Corrientes, por supuesto. Y esto tiene que ver con que en el mes de mayo, que justamente cerró hoy como último día del mes, la coparticipación creció de una manera muy importante y eso generó que por primera vez en 8 meses los recursos que llegan a las provincias superen, y en este caso muy por encima de la inflación. Hay 3 conceptos o 3 cuestiones fundamentales que vemos en mayo. En primer lugar, hubo un récord histórico de la distribución de recursos, de fondos a las provincias, que llegó a los 5 billones de pesos. En segundo lugar, fue el mejor mayo y el tercer mejor mes de los últimos 8 años, hablando en términos de cómo creció porcentualmente. Y en tercer lugar, este crecimiento tan importante de los recursos que llegaron en mayo genera un excedente de casi 1 billón de pesos en las provincias en relación con el mes de mayo del año pasado. Nos vamos a detallar un poquito cada uno de estos puntos, ¿no? En primer lugar, como yo le decía, récord histórico de fondos que se distribuyeron. Fueron 5 billones de pesos, con B larga, billones, que está muy por encima de lo que fue en los meses anteriores de este año particularmente. Ustedes verán ahí, bueno, en diciembre, con el inicio de la nueva gestión a nivel nacional, fue un poquito menos de 2 billones, después fue 2,3, 2,2, 2,2 después también, y bueno, nunca en este tiempo superó los 3 billones de pesos y pegó un salto justamente en el mes de mayo a los 5 billones de pesos, lo que constituye, como decía antes, un récord histórico en términos de cuánto dinero se giró a las provincias durante el mes de mayo. Ahora, Ale, te hago una consulta, discúlpame que te interrumpa, sí. Seguramente después lo vas a ampliar, pero ¿qué motorizó a la nación, sobre todo, a girar tanto dinero ahora a las provincias? Bueno, el motor, obviamente, que como estamos hablando de coparticipación federal, es un régimen automático, ¿no? Que está regido por una ley específica de reparto, y lo que motivó específicamente esta suba en el mes de mayo fue el impuesto a las ganancias. Ajá. Ahora, preguntarán seguramente muchos cómo puede ser que hasta hace un mes atrás hablábamos de que justamente por la reforma del impuesto a la ganancia el año pasado, en época electoral, los recursos a las provincias caían mucho, porque prácticamente hoy los que son los asalariados, ninguno paga ganancia por cómo se subió el mínimo no imponible. Bueno, en este caso es ganancia de empresas. Y ahora vamos a ir un poco a eso, justamente para detallar un poco más la cuestión. Perfecto. Volvemos un poco a lo que hablábamos antes. El mes de mayo fue el mejor mayo de los últimos 8 años en términos de crecimiento. Por lo general, los meses de mayo siempre hay un volumen de dinero bastante importante. Si vamos a la placa siguiente, por favor, a producción. Siempre el volumen crece en mayo justamente por vencimientos impositivos que son un poco más abultados, pero la diferencia justamente este año es que el crecimiento porcentual en términos reales, es decir, descontando la inflación, fue muy superior al resto de los meses de mayo de los años previos. Ahora, ¿por qué arrancamos la comparación en el 2017? ¿Por qué decimos los últimos 8 años? Decimos esto porque, como ustedes recordarán, a partir del 2016 arrancó la nueva serie de medición de inflación y por lo tanto, si queremos calcular los pesos de antes del 2016 a pesos de hoy, digamos, es un poco más complicado el cálculo, por eso nos atenemos solamente a lo que son los últimos años con la nueva serie del IPC que mide el INDEC. Ahora, pasamos a la siguiente placa, perdón, para dar el tercer punto, el excedente. Y acá vamos a ver una muy buena, pero obviamente también tiene un saldo negativo, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es el excedente? Es cuando calculamos justamente lo que recibieron las provincias respecto a lo que recibieron el año pasado, pero a valor de hoy, para ver si perdieron o si les generaron más dinero, ¿no? Si cae o si sube. Vamos a ver que desde enero a el mes de abril, sistemáticamente había caídas muy significativas en el reparto. Es decir,
Por ejemplo, en el mes de abril, si bien se repartieron casi 2 billones y medio de pesos, esos pesos representaban cerca de 700.000 millones de pesos menos de lo que se distribuyó el año pasado, ¿no? En ese mismo mes. En mayo, justamente con la suba tan alta que tuvo los recursos por coparticipación, ese crecimiento del 22,4% generó que las provincias hayan recibido a valor de hoy casi 1 billón de pesos extra, excedente por encima de inflación, que de alguna manera recompone o ayuda a recomponer la situación que atravesaron todos los meses previos, ¿no? Si uno hace un poco la evaluación de, bueno, a ver, cuánto perdí en enero, en febrero, en marzo, en abril, todavía el saldo sigue siendo negativo, pero la recomposición de mayo fue muy importante y estuvo casi por encima de todas las proyecciones previas que uno podía estimar. Ahora vamos a empezar a indagar un poquito el por qué pasó esto, ¿no? Bueno, la razón central, y si queremos pasarla, seguimos, ahí está. ¿Por qué por qué subieron, mejor dicho, los recursos, ¿no? Cuando uno habla de coparticipación, bueno, como lo hemos hablado varias veces, tenés la masa de recaudación que es por impuesto a la ganancia, por el IVA, y después tenés un conjunto de impuestos que se recaudan todos los meses y que se distribuyen en diferentes porcentajes a las provincias, ¿no? Bueno, el impuesto a la ganancia, como decíamos antes, venía siendo de alguna manera el principal motivo por el cual las transferencias descendían en los meses previos por la modificación que se realizó el año pasado, como decíamos, el impuesto a la cuarta categoría, a los trabajadores asalariados. Ahora, en el mes de mayo, ¿qué pasó? Vencían las declaraciones juradas de las empresas, de las sociedades, con el agregado de que cuando vos cerrás el ejercicio fiscal 2023, lo cerraste en diciembre, ¿no? Ahí en diciembre que tuviste una devaluación. Muchas empresas argentinas, no todas, pero muchas, tienen activos en dólares. Entonces, ¿qué generó? Que con la devaluación los activos y el capital de muchas empresas argentinas creció muchísimo en pesos a partir de la devaluación. Porque como están dolarizadas, cuando lo convertías a pesos eran muchos más pesos, claro, y eso generó que tengas que pagar más pesos por impuesto a la ganancia. Entonces, esto generó justamente una suba exponencial que fue del 80% en términos reales, lo que también grafica de alguna manera lo fuerte que fue la devaluación del mes de diciembre y cómo impactó eso en los balances de las empresas, ¿no? Ahora, a contracara de eso, quizás el dato más preocupante del mes, pensando en todo el análisis económico que se puede hacer a partir de ahora de lo que pasó en mayo, ¿no? La recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, que es quizás el más importante en términos de cómo se movilizó la economía en relación al consumo y demás, cayó casi 20 puntos. La caída del IVA fue muy compensada por la suba de ganancias, pero nos abre de alguna manera la ventana a pensar de que en términos de consumo el mes de mayo sigue siendo mejor dicho, todavía fue muy malo, y que por ende esa recuperación que algunos podían llegar a ver a partir de mayo, como el mismo presidente lo mencionaba, cuando decía que abril fue el piso de la economía, bueno, pareciera ser que no es tal, porque de hecho la recaudación por IVA tuvo una caída que fue todavía más fuerte que la caída que habíamos observado en abril y en marzo. Entonces, eso nos abre de alguna manera, como decía antes, el paraguas de pensar de que en mayo la situación todavía estaba siendo no igual de delicada, sino quizás todavía un poco más delicada que lo que veíamos los meses previos, ¿no? Ahora, si queremos continuar para profundizar Alejandro, el dato. Perdón, una pregunta. Sí. Y con este crecimiento y que Nación también, teniendo en cuenta, anunció la quita de subsidios, ¿no? Gradualmente, ¿afectaría en alguna medida los recursos de cada provincia en esta situación, la provincia del Chaco? ¿Afectaría este crecimiento de recursos? No, a ver, obviamente que los recursos por coparticipación son en promedio para las provincias entre el 60 y 70% de su presupuesto total de ingresos, ¿no? Obviamente que cuando la coparticipación cae, vos tenés menos recursos para poder destinar a algunas cuestiones de política pública, como puede ser obra pública, salarios mismos, o el otorgamiento de subsidios en diferentes niveles, subsidiar a nivel provincial la tarifa eléctrica, subsidiar a nivel provincial el boleto del colectivo y demás. Con la suba que hubo en mayo, obviamente que le da un respiro al gobierno provincial, no compensa todo lo que se perdió entre enero y abril, está claro, pero es una suba muy fuerte que te permite de alguna manera observar de otra manera el corto plazo de aquí en adelante, ¿no? Quizás los próximos 3, 4 meses, en donde la masa de recursos que te van a ingresar pueden ser bastante más significativas de lo que te ingresaba antes. Bien. En esa línea podés seguramente tomarte alguna
cierta relajación en el sentido de saber que contás con recursos para algún que otro programa de gobierno que vos tengas. La cuestión será, obviamente, priorizar cuál querés aplicarlo en función de un escenario que todavía sigue siendo recesivo en la economía. Entonces, que te entre mucho este mes en relación al mes pasado no significa que puedas empezar a gastar como si eso fuese una tendencia para todo el año, ¿no? Entonces, obviamente que ahí entra en juego esa decisión. Ahora, justamente mencionabas la cuestión de Chaco, vamos a mencionar por lo menos en detalle lo que fue la situación para Chaco y para Corrientes, particularmente en mayo, en este escenario que estábamos hablando hoy. A la provincia del Chaco le ingresaron 240.800 millones de pesos. Eso significa un crecimiento en términos reales del 25,4% y el excedente, es decir, el dinero por encima de inflación que equivale este monto que recibió, es casi 49.000 millones de pesos, lo que obviamente es muy importante para el gobierno provincial en el escenario que hablábamos antes, ¿no? Donde vos el primer cuatrimestre lo cerraste con caída en la coparticipación, caída en la recaudación propia, caída en las transferencias no automáticas y demás. Para el caso correntino fue muy parecido, fueron 180.600 millones de pesos lo que ingresaron a la provincia, con un crecimiento también del 25% y con un excedente de recursos por 36.130 millones de pesos. Volviendo un poco a lo que planteabas, Denise, esto es un gran respiro para las cajas provinciales, para Chaco, para Corrientes y para todas las provincias. Llega en un momento muy oportuno también, porque recordemos que en junio se paga aguinaldo, que es lo que también te engrosa lo que es las obligaciones de la caja provincial, pero también, si bien no te podés confiar en el sentido de que no vamos a tener crecimiento de 20% todos los meses que existan de aquí en adelante, sí tenés cierta garantía de que los recursos van a empezar a crecer de una manera un poco más importante que lo que venían haciéndolo en los meses previos. ¿Por qué? Porque justamente así como ganancias, el cierre de ganancias de empresas del 2023 generó que en mayo, por haber vencido las declaraciones juradas, haya crecido mucho la recaudación de ese impuesto. Ahora, a partir de ahora y hasta el fin de año, las empresas que pagan, además de otros impuestos, ¿no?, pagan el anticipo de ganancia. ¿Qué significa esto? Que sobre tu declaración jurada del año anterior, del 2023, que fue una declaración jurada muy alta para muchas que tenían activos dolarizados, pagan un anticipo que son unas alícuotas sobre el ejercicio fiscal que lo cerraste. Como hay mucha diferencia en los balances del 2023 respecto al 2022 por la cuestión de la devaluación en el medio, los anticipos que se paguen a partir de ahora de impuesto a la ganancia van a ser mucho más fuertes que lo que se pagaban, por ejemplo, en junio, julio o agosto del 2023. Entonces le asegura a las provincias cierto ritmo nuevo en términos de recaudación de impuestos y de distribución, que le permita así quizás ir compensando mes a mes también la caída de otros impuestos, como puede seguir pasando con el IVA u otros impuestos internos, y que las caídas en la coparticipación, si es que sigue cayendo para los meses que vienen, no sean tan fuertes como las que hemos visto entre enero y abril. Por lo tanto, se abre un nuevo panorama donde no está nada solucionado, obviamente, pero te puede dar cierto respiro y le puede permitir a las provincias también tener algo más de tranquilidad en la administración de las finanzas públicas. Obviamente que en el medio tenemos otras cuestiones como las recaudaciones propias, que están muy atadas a la actividad económica, como las transferencias no automáticas del Estado Nacional, que todavía siguen muy estancadas. Hasta el día miércoles de esta semana, que es el último dato disponible, el Chaco había recibido cerca de 2.000 millones de pesos por transferencias no automáticas en el mes de mayo. Hay que ver cómo cierra con los últimos 2 días hábiles, pero iría más o menos por ese número, así que tampoco es muy significativo. Sigue siendo una caída contra el año pasado muy fuerte, pero el hecho de que la coparticipación muestre un nuevo ritmo podría, como decía antes, darle un nuevo aire de tranquilidad o por lo menos de menor tensión a las cajas provinciales, que obviamente están muy comprometidas en la gran mayoría de los casos. Claro. Ahora, Ale, te hago una consulta, porque se está debatiendo mucho por estas horas o por estos días, ¿no? Y se va a debatir también en el recinto la ley de bases, que en la ley de bases justamente hay un capítulo muy importante que ha generado mucho debate con respecto a impuesto a las ganancias. Pero el impuesto a las ganancias que se debate en la ley de bases, tengo entendido que es solamente para personas. ¿También se debate el impuesto a las ganancias para empresas o no? No, el impuesto a la ganancia que se está debatiendo es justamente la restitución o la reversión o el volver atrás con el impuesto a la ganancia que fue casi eliminado simbólicamente el año pasado, que es justamente el que se conoce como de cuarta categoría, que tiene que ver con los asalariados registrados, es decir, las personas
trabajadores en relación de dependencia que luego de un piso mínimo de salario bruto, bueno, pagan el impuesto. Esa quita, o mejor dicho, no fue una quita, pero como subieron tanto el mínimo no imponible, casi en la totalidad del universo de trabajadores que antes pagaba, hoy no lo paga, y eso generó un hueco muy fuerte en la recaudación de ganancias, que es lo que se está hablando ahora también como una forma de compensar la caída que las provincias tuvieron en los meses previos en la recaudación del impuesto. Claro. Pero lo que tiene que ver con empresas nunca, o sociedades nunca fue incorporado. Tampoco hubo un pedido muy puntual al respecto de sectores en particular, así que eso se mantiene constante como está hasta ahora. Perfecto. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por esta presentación y esta explicación acerca de los recursos de la provincia, así que como siempre muy clarito. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro, muy amable.